Bienvenidos a Diálogos Disruptivos por La Voz Universal, Radio y TV y redes sociales. Soy Darío Monasterio y hoy vamos a hablar sobre la realidad económica, cultura y clima de negocios en Bolivia. Vamos a empezar hablando primero sobre el Producto Interno Bruto como el principal indicador de la economía. El Producto Interno Bruto es todos los bienes y servicios que se producen en el país, en el territorio nacional, en un periodo de tiempo determinado, normalmente un año. Bolivia presenta una tasa de crecimiento tendencial de largo plazo de 3.4% de su Producto Interno Bruto según el Banco Mundial. Se registra un periodo de desaceleración a partir del año 2014 por la caída de los precios de los commodities en octubre de 2014, que se profundiza en el año 2020 con la pandemia por el coronavirus en Bolivia y en el mundo. El principal producto de exportación boliviano y la principal fuente de ingresos impositivos ha sido, durante los últimos 20 años y en muchos otros periodos también de la historia, el gas natural. La fórmula del precio del gas natural que se vende y se exporta a Brasil y Argentina, Brasil desde el año 99 y Argentina desde el año 2004, incluye el precio internacional del petróleo. La desaceleración de la economía boliviana a partir del año 2014 tiene una correlación directa con el precio de los commodities o con el precio del petróleo. El precio del petróleo, es decir, tiene una correlación positiva con el crecimiento del PIB boliviano. A mayor precio del petróleo, mayor crecimiento del PIB, a un mayor decrecimiento del precio del petróleo, un mayor decrecimiento del PIB boliviano. Como podemos apreciar en el gráfico, la caída de los precios de los commodities está directamente relacionado con la caída de la tasa de crecimiento del PIB boliviano desde el año 2014. Otro indicador importante de la economía boliviana es el índice de tipo de cambio nominal. La política cambiaria en Bolivia desde el año 2011 está con un tipo de cambio fijo en 6,96 bolivianos por dólar. Eso significa que a medida de que nuestros países vecinos han ido devaluando su moneda, se ha hecho mucho más barato para los bolivianos importar productos de esos países, lo que nos ha llevado también a un déficit comercial, también influido por el precio de los commodities que exportamos y que ha generado que sean mayores las importaciones de Bolivia hacia el mundo, de Bolivia desde el mundo, mayor que las exportaciones de Bolivia hacia el mundo. El bono demográfico, a partir del año 2030, es cuando la mayor cantidad de población joven va a ingresar a la fuerza laboral, va a ingresar a la población económicamente activa del país. Eso va a significar una oportunidad y un desafío para Bolivia. Una oportunidad porque se va a aumentar la fuerza laboral, lo que va a significar también un aumento en el crecimiento del PIB. Pero también tenemos que crear las condiciones necesarias para que todos esos jóvenes puedan encontrar un lugar de trabajo o un lugar de emprendedurismo en el país. Este bono demográfico dura aproximadamente una generación, es decir, 25 años. Si nosotros comparamos la tasa de crecimiento del bono demográfico o la tasa de crecimiento de Bolivia con un país muy similar al nuestro en cuanto a demografía como Chile, vamos a ver claramente de que Bolivia está todavía en el crecimiento de su población a tasas muy altas, a diferencia de Chile, que ya se ha estabilizado en una tasa de crecimiento prácticamente nula. Es decir, que vamos a alcanzar la población de Chile en pocos años, aproximadamente 15 millones de habitantes, pero también vamos a entrar en una meseta de estabilidad en cuanto al número de habitantes que va a tener nuestro país. Bolivia hoy en día, 2021, según la proyección del Instituto Nacional de Estadística, tiene una población de 11.800.000 habitantes, mayoritariamente habitantes jóvenes. 6 de cada 10 bolivianos son menores de 30 años. Es por eso que
estamos ingresando a lo que llamábamos el bono demográfico. El 71% de la población vive en el eje troncal. El eje troncal es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Proyectado a 2022 vamos a tener una población en Santa Cruz del 29% del país, La Paz 25% y Cochabamba 17%. Y Santa Cruz de la Sierra, la capital del departamento de Santa Cruz, es la ciudad más poblada de Bolivia. Comentando un poco más sobre el tema demográfico, vemos claramente de que la población boliviana, a medida que va aumentando la edad de la gente, va disminuyendo la cantidad de la población. Eso quiere decir que vamos a tener la mayor cantidad de población dentro de la edad de trabajar en pocos años, y después con la estabilización de las tasas demográficas, esa población se va a estabilizar y también va a pasar en 2 generaciones a la vejez. Otro indicador muy importante de la economía es el desempleo. Está muy relacionado a la actividad económica. A medida que aumenta la actividad económica, la tasa de desempleo baja hasta una tasa de desempleo que se llama natural, que tienen todas las economías. Y a medida que la economía decrece, como hemos tenido estos últimos años, la tasa de desempleo también va creciendo. Un indicador muy importante en Bolivia, además de la tasa de desempleo abierta urbana, que se ha reducido, es verdad, desde el 2003 a la fecha, con el boom de los commodities a nivel global, es que en Bolivia tenemos lo que se llama el subempleo. Está dentro de las estadísticas como empleo, pero es un empleo precario, informal, que no tiene beneficios sociales, que no tiene ahorro para la jubilación previsional, etc. La cantidad de afiliados a las administradoras de fondos de pensiones, hablando de lo que es el ahorro previsional, que es el ahorro que hacen las personas que están en edad de trabajar y que están en un trabajo formal, ahorran de su salario en las administradoras de fondos de pensiones, que por el momento son gestionados por empresas privadas internacionales, para luego en su jubilación, cuando tengan la edad de jubilarse, puedan recibir una renta de su propio ahorro. Mientras tanto, ese ahorro previsional es invertido por fondos de inversiones administrados por estas 2 AFPs que existen en Bolivia. La cantidad de afiliados pasó desde 500.000 cuando se crearon las AFPs en el año 97 a más de 2 millones, prácticamente 2,5 millones de afiliados en 20 años. Para 2020 tenemos un incremento en el número de afiliados que representa aproximadamente el 20% del total de habitantes del país y el 25% de la población mayor de edad. Según la Organización Internacional del Trabajo, Bolivia es el país con mayor empleo informal de Latinoamérica, con un 85% de empleo informal del total de empleo que existe en el país, ocupando el primer lugar de Latinoamérica. Si hablamos de la presión tributaria, según el Banco Mundial, Bolivia se encuentra solo tras Argentina en el porcentaje total de impuestos, predominando los impuestos específicos a las actividades y no los impuestos planos o la misma tasa de impuestos para todas las actividades económicas, lo que genera que no existan distorsiones en la economía. En Bolivia, bueno, sucede lo contrario. Tenemos muchas actividades grabadas con diferentes tasas impositivas, lo que genera una distorsión en el sistema impositivo, un sistema impositivo engorroso, un sistema impositivo bastante complejo. Y Bolivia también es considerada como la segunda economía en cantidad de impuestos existentes, como en horas empleadas para pagarlo. Es decir, un desincentivo muy grande a lo que es la iniciativa privada de las personas o de las empresas. Muy bien, entonces haciendo un primer resumen de la primera parte de este diálogo, de este programa, hemos analizado indicadores económicos como el Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía, la relación que existe entre la economía boliviana, su Producto Interno Bruto, con respecto al precio internacional del petróleo, del cual nosotros somos tomadores de ese precio y no influimos en el mismo. Asimismo, también hemos hablado cómo ha afectado el tipo de cambio fijo a las importaciones y al déficit comercial, es decir, a comprar más productos desde el exterior que a venderlos en el exterior por el tipo de cambio y por la caída del precio de los
productos que exportamos como la soya, el gas, minerales, etc. Hemos empezado también a hablar en los indicadores de la caracterización del mercado boliviano, del bono demográfico de la población joven, adicionalmente de las principales poblaciones donde se encuentran en el eje troncal, por ejemplo. Hemos empezado a hablar también del desempleo, del empleo, del subempleo, que también es un empleo precario y que afecta mucho a la calidad de vida de los bolivianos, y también la cantidad de afiliados a la administradora de fondos de pensiones, que refleja también el nivel altísimo de informalidad que existe en el mercado boliviano, que ha sido informado, comunicado y respaldado por cifras de organismos internacionales muy serios como la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial. Les pido que vamos a una pequeña pausa y después seguimos comentando un poco más sobre los indicadores del mercado boliviano, de la economía boliviana y la cultura de negocios en nuestro país. Continuamos con más diálogos disruptivos. Seguimos conversando sobre la presión tributaria sobre los indicadores económicos en Bolivia que caracterizan al mercado y a la economía boliviana, al mercado boliviano. La presión tributaria en Bolivia ha ido aumentando considerablemente a partir de los años 90, pero principalmente a partir del año 2005, por varios motivos. Ha disminuido la evasión tributaria, ha aumentado la carga tributaria y ha habido también una mayor coerción, y eso también está directamente relacionado con el cambio del patrón del modelo económico de desarrollo a un modelo de capitalismo de Estado de parte del gobierno, principalmente del MAS, a partir del año 2006. El déficit fiscal, otro indicador muy importante de la economía, significa de que estamos gastando más recursos públicos recaudados por el Estado que los ingresos que genera el propio Estado. Entonces, por eso se dice que tenemos un déficit fiscal, y también eso configura lo que se llaman los déficits gemelos: déficit comercial en cuanto a importaciones y exportaciones y déficit fiscal en cuanto a ingresos y gastos del sector público. El modelo económico que se ha instaurado en Bolivia desde el año 2006 es un modelo de capitalismo de Estado. ¿Qué significa eso? Que el Estado participa en la economía como un Estado empresario, con actividades generadas por el propio Estado a través de empresas estatales, o si no, con la toma de los excedentes económicos de algunos sectores, como el caso del sector financiero, el sector hidrocarburífero, etc., adicionalmente a las empresas estatales que participan de estos sectores. Esos recursos son luego distribuidos, los excedentes, para el pago de bonos y para otro tipo de subsidios que genera el Estado en la economía boliviana. El problema de esta situación es que esa participación excesiva del Estado en la economía genera malas señales para los inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, que pueden entrar con recursos frescos necesarios, muy necesarios hoy en día en la economía boliviana, y pueden reemplazar recursos que son gastados e invertidos por el Estado para otros recursos más importantes, como el caso, por ejemplo, de la salud. Mucho más en momentos en que tenemos una baja de los precios de los productos que exportamos, de los ingresos que generamos como Estado, y adicionalmente una baja de la inversión y la tasa de crecimiento del PIB boliviano. Ahora vamos a pasar un poco a conversar sobre el perfil internacional de Bolivia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nos ven en el mundo para hacer negocios en Bolivia? Uno de los indicadores más importantes que tiene el país para medir su capacidad
de generar negocios es el llamado Doing Business, el informe del Banco Mundial, que en español significa haciendo negocios. Bolivia es una economía con ingreso bajo medio, catalogada por los organismos internacionales, que cuenta con un PIB per cápita de alrededor de $3.400 por año por persona, per cápita. Estamos en el puesto 156 de 190 países, es decir, ocupamos los últimos lugares del mundo en cuanto a nuestra capacidad de hacer negocios. Estamos con un puntaje de 50.32 sobre 100. Hemos caído varios puestos en los últimos rankings de los últimos años porque hemos hecho cada vez más difícil el hacer negocios en el país. En cualquier caso, esta posición del ranking deja claro que Bolivia no es un lugar propicio para hacer negocios según esta publicación. Pasando a la base empresarial del registro de comercio administrado por la Fundación para el Desarrollo Empresarial Fundempresa, vemos un crecimiento muy grande de la creación de empresas en Bolivia, pasando de 22.000 a 133.000 en aproximadamente 14 años. Lo mismo que para las industrias también en el país. Por otra parte, otro indicador muy importante de la inversión privada nacional en el país o de la inversión en general en el país está relacionada a la importación de bienes de capital para la industria. Eso implica aproximadamente un movimiento del 70% del total de bienes de capital. Es decir, el 70% de los bienes de capital están dirigidos a la industria nacional, lo que representa un indicador con mucho potencial para el país a futuro, principalmente en lo relacionado a lo que son las industrias de alimentos. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que es la cultura empresarial para determinar y poder cerrar lo que es el entorno de negocios en Bolivia en sus características especiales de su mercado y de su economía. En Bolivia tenemos unas diferencias culturales para hacer negocios. Tenemos costos de transacción mayores en general por esta variable. Las diferencias culturales en Bolivia están relacionadas a la informalidad con burocracia, con mucha discrecionalidad para la burocracia en cuanto a la definición de las reglas del juego o del imperio de la ley para hacer negocios. Esa misma burocracia garantiza informalmente el cumplimiento de contratos sociales, o sea, códigos conductuales informales que no están formalizados, valga la redundancia, en contratos privados o en contratos escritos, sino es más que todo relacionado a una relación conductual de tipo social que existe en nuestro país. Siguiendo con la cultura empresarial, el sector privado formal de la economía, que es muy reducido pero que tiene mucha importancia, tiene instituciones regulatorias también no estatales, así como centros de arbitraje, registros de comercio administrados por instituciones privadas y bajos costos de transacción por el alto capital social. ¿Qué significa el capital social? Las relaciones sociales que existen en la sociedad boliviana que generan bajos costos de transacción porque existe esa confianza y esa informalidad, si se quiere, de poder hacer negocios sin tanto formalismo. Con mayor presión tributaria, el clima de negocios se hace peor, la informalidad crece y aumenta la discrecionalidad del que maneja la burocracia, es decir, del burócrata. Si nosotros vemos las tendencias globales del consumidor, las características que hemos descrito, históricas, de indicadores económicos y demográficos del mercado y de la economía boliviana, la cultura de negocios en nuestro país, la cultura para hacer negocios, el capital social, la informalidad, etcétera, y vemos las tendencias globales del consumidor y las tendencias del consumidor nacional, vamos a poder configurar estrategias, planificaciones estratégicas, tanto desde la empresa como desde el Estado, para poder hacer más eficiente y poder crecer más en nuestra economía. Por ejemplo, el consumidor tiene actualmente mucha incertidumbre sobre el futuro. Vivimos en una triple crisis económica, política y sanitaria, y en Bolivia también con una crisis política profunda y a nivel global. El consumidor pasó de buscar relaciones transaccionales
a buscar apoyo y conformar alianzas. La pandemia aceleró la presencia del comercio electrónico. El comercio electrónico ha crecido desde un 14% a aproximadamente 30% del total de la venta minorista después de la aparición del COVID-19. Ahora, pasando a cuáles son las tendencias del consumidor nacional, tenemos que el 88% de los consumidores perciben que tienen menos ingresos. Su expectativa les indica de que están recibiendo menos ingresos y en la realidad es así. El 72% de los hogares bolivianos implementan estrategias de ahorro. El 32% de los hogares va a lugares más baratos y busca promociones para consumir. La salud es prioridad hoy en día para el 63% de los hogares bolivianos. Los temas de salud son los más buscados en Internet con el 59%. La nutrición como salud preventiva toma mayor importancia con 50%. Existe una mayor frecuencia en el lavado de manos y en los alimentos frescos. El 86% busca noticias a través de Internet, aunque los medios tradicionales siguen siendo los más confiables para generar información útil para el consumidor boliviano o la población boliviana. Hoy en día, el 78% de los consumidores bolivianos prefiere encuentros pequeños en casa a salir a grandes eventos fuera de casa, obviamente por la pandemia. El 84% comprarán otra marca si no encuentra su marca en la tienda o está con un precio mayor. El 70% prefiere comprar desde casa antes que salir de compras. Para el consumidor boliviano la prioridad es el precio para hacer su compra más que la cantidad o la disponibilidad del producto. Muy bien, para finalizar, haciendo un pequeño resumen de nuestra realidad económica, nuestra cultura y clima de negocios en Bolivia, hemos hablado del alto capital social que existe también en las relaciones interpersonales y también empresariales y de negocio. Hemos hablado también de los indicadores, cómo afectan a la economía boliviana, el precio internacional del petróleo, el precio de nuestros principales productos de exportación, cómo afecta también el tipo de cambio, la política cambiaria a nuestras importaciones que generan también todo ese mercado informal, ese comercio informal. Hemos hablado también de nuestra economía, de la informalidad del empleo, de nuestra calidad del empleo, el subempleo, el nivel de desempleo. Hemos hablado también cómo está relacionado obviamente el crecimiento de nuestra economía también con lo que tiene que ver el precio internacional del petróleo, y eso también afecta al déficit comercial, es decir, exportamos menos, importamos más por el tipo de cambio nominal, y adicionalmente tenemos un déficit fiscal que significa que tenemos menores ingresos para el Estado por el cobro de impuestos, principalmente de la renta petrolera, y un mayor gasto corriente para subsidios y bonos que realiza el Estado. Hemos hablado del modelo de capitalismo de Estado que está vigente en nuestro país con el actual gobierno y desde que inició el gobierno del MAS en el año 2006. Hemos hablado cómo nos ven en el exterior, cómo es el perfil internacional de Bolivia a través de el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial y el ranking Doing Business o Haciendo Negocios del Banco Mundial. Hemos hablado de la cultura de negocios en Bolivia, de cuáles son las relaciones sociales para hacer negocios, el alto capital social, la informalidad en los contratos con códigos conductuales sociales. Hemos hablado también de la base empresarial, con un crecimiento muy fuerte de la base empresarial, pero que también tiene un fuerte componente de productividad baja. Adicionalmente, hemos hablado de la cantidad de afiliados a las administradoras de fondos de pensiones, que también refleja lo que es la informalidad de la economía. Y terminando con la cultura empresarial, hemos visto las tendencias a futuro
tanto del consumidor global con la pandemia como el consumidor nacional en esta crisis que ha generado también la pandemia y la tasa de desaceleración económica que ya veníamos teniendo desde el año 2014. Ha sido todo por hoy en Diálogos Disruptivos. Espero que nos puedan seguir y comentar en nuestras redes sociales, Radio y TV La Voz Universal, y podamos en las próximas sesiones y programas también poder dialogar con otras personalidades sobre temas que interesan tanto a la población boliviana como a las personas que están siguiéndonos en las redes sociales y por Radio y TV La Voz Universal.